referencias a Enrique Carpizo y sus comentarios. Enrique, ¿cómo ves lo que dice Santiago Nieto? Bueno, el doctor Santiago Nieto es una persona de mucha experiencia, le ha tocado estar en la FEPADE, le ha tocado estar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le ha tocado estar en la UIF, es una persona que no acostumbra a opinar sin tener pruebas, eso es lo que yo conozco de él. Dicho sea de paso, tuve el gusto de conocerlo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde fuimos compañeros y los comentarios con respecto a su ejercicio profesional son intachables. Lo que él comente, la verdad, goza de credibilidad y evidentemente, pues tiene toda la razón. No hay forma. Cuando alguien usa las redes sociales para empañar la integridad de alguien sin que acuda a las instancias administrativas o judiciales de por medio para poder hacer las denuncias que correspondan, pues son simples patadas de ahogados. Están desesperados, como dice, esa es la palabra, están desesperados por mantener privilegios en el poder y mantener su impunidad. Espero y esto ya se acabe. Es una verdadera tristeza que sigamos de esa forma y que el país se siga haciendo añicos y sobre todo que sigan manipulando a la gente con mentiras. Tú me dices hasta cuándo te quedas con nosotros, pero quiero, antes de ir con Manuel Aranda a Hidalgo para empezar nuestro recorrido por los estados en donde hay elecciones hoy, Enrique Carpizo, Aquí voy a estar, Vicente. Leer una columna que escribiste que me parece muy interesante. Por cierto, si pueden, visiten juiciotv.mx, que es un espacio tuyo, ¿no? Un espacio, un esfuerzo que creo que es importante de revisar. Dice, nueva forma de ganar una elección en México. Entre legitimidad, pobreza y corrupción, un llamado a la oposición. Lo subes desde hace algunas semanas, pero creo que es muy interesante que nos des tus comentarios hoy, Enrique Carpizo. Dices, antes el candidato debía ser palomeado por las altas esferas del partido en el poder o elegido por quien tenía la facultad de dar el cargo al que aspiraba, pues mandar a la mayoría en el Congreso o en una institución era simple tráfico de influencias. Después, con la expansión de la educación y de la información en medios de comunicación, principalmente durante el sexenio de Vicente Fox, algunos partidos se percataron que no debían seguir proponiendo candidatos desechables, es decir, sin ningún mérito más que ser familiares, amigos o compadres de mafiosos en el poder. Por eso formalizaron un poco la idea de buscar personas con carisma cercanos al pueblo para ocultar la compra del voto y la manipulación de la elección. Así, el dinero invertido era sustentable debido a que el carisma del candidato les ahorraba una inversión mayor en la compra del voto. Un secreto a voces en la democracia de México que por mucho tiempo abonó al llamado voto duro. Para desventaja de la mafia partidaria, el costo del voto se fue elevando porque algunos exgobernantes o exfuncionarios, conocedores de los montos económicos y manejos reales en una elección, abrieron agencias con exquisitos servicios para ganar elecciones, servicios que presuntamente iban desde el tráfico de influencias hasta la compra de funcionarios electorales y del voto ciudadano, encuestas y medios a favor. Aspectos que engrosaron los gastos al punto que los candidatos se esforzaron más en su carisma para conseguir mayores seguidores y ahorrarse gastos a la hora de contratar servicios y comprar el voto, pues no es lo mismo pagar 10,000 votos que pagar 100,000 votos. Algunos candidatos y funcionarios al parecer invirtieron con televisoras o managers para tener novias o tratos con artistas populares y así aumentar su fama. Sin embargo, sus esfuerzos en ser famosos y aceptados se enfocaron en clase media alta y clase alta. ¿Por qué? Porque al parecer en países ajenos a México, una parte de la clase alta de dinero para comprar el voto o manipular la elección con tal de verse beneficiada en contratos o licencias. El candidato con el dinero de la clase alta, empresarios o funcionarios millonarios, adquiría sus herramientas para abobar a la clase media alta y alguno que otro de escasos recursos o despistado. Lo anterior debido a que en países tercermundistas existen personas que aún se dejan cautivar por candidatos que se dan una vida de lujo a través de autos, mansiones, mujeres u hombres, entrevistas o fama de ser hábil, es decir, corrupto para arreglar las cosas, etc. De esa manera las elecciones caminaban muy bien. La clase media y clase media alta comprendía que si la clase alta apoya a Pedro, ellos debían hacer lo mismo para no quedarse sin trabajo, pues si llega Luis, que no es el favorito del empresario o funcionario millonario, la empresa o el negocio se acababa y quedaban sin empleo. Si nos damos cuenta, tanto la clase media y la clase media alta como la clase alta eran beneficiados directos o indirectos por el partido funcionario en el poder.
pero se olvidaron de la clase pobre, se olvidaron que México es un país con más de 60 millones de pobres que como ciudadanos también votan o pueden votar. López Obrador se fijó en los pobres y ganó la confianza de la gente con menor ingreso, sin desdeño de algunos ricos. Por eso triunfó en la elección presidencial después de muchos años de hablarle al oído a los pobres. Y lo peor para la oposición no es que AMLO haya ganado, sino que al parecer no se ha perdido del todo en el poder y con el dinero público. ¿A qué me refiero? A que las mieles del poder no le han hecho olvidarse de millones de pobres mexicanos y a algunos le ha dado una pensión, apoyo, recurso que nunca habían tenido. Los políticos de ayer jamás pensaron que alguien se fuera a resistir al dinero y al poder para ocuparse de los olvidados en México, ni siquiera que alguien intentara pagar la deuda externa con tanta franqueza. Por eso, esa gente invisible que arruina los paisajes de Santa Fe, Ciudad de México o inunda el centro histórico de la capital del país, sigue al pie del cañón con AMLO. López Obrador se ocupa de los pobres y cada día les aumenta los apoyos, y si antes los mafiosos tenían que invertir 500 o 700 millones de pesos en la manipulación del voto para ganar una elección estatal, ahora deberán invertir el cuádruple, aspecto que no está siendo redituable. Los apoyos económicos a jóvenes, adultos mayores, desempleados, madres solteras, etcétera, son contundentes, y eso que solo se está haciendo lo que se debió hacer desde hace mucho tiempo. Ahora mi pregunta a la oposición es, ¿cómo piensan hacer para competir contra Morena o AMLO? Hoy las elecciones siguen siendo no de convicción por el mejor, sino de dinero, pero mucho más dinero. Y antes de responder mi pregunta, primero analicen algunas otras cosas, tales como, uno, la oposición está en manos de varios responsables de la debacle del país, y eso les perjudica y es muy difícil de cambiar gracias a la corrupción interna. Dos, la oposición está económicamente quebrada y muchos empresarios no quieren saber de ustedes. Tres, las elecciones hoy no partirán de que les hablen bonito a la gente o de que salgan en anuncios gigantes pidiendo apoyo. Las elecciones de hoy se basan en votar por quien apoya con dinero a la gente, debido a que México es un país con carencias, pues así lo dejaron desde hace varias décadas. Y cuatro, será de risa que se acerquen a pedir el voto a gente pobre de la cual ustedes se olvidaron por años, quienes quizás digan, claro, votaré por ustedes para perder lo que llevo ganado. ¿Esa es la estrategia o siguen apostando al voto duro que ya no alcanza ni para el arranque? Para el lamento de algunos, Morena y López Obrador lleva 2 años de apoyo a la gente pobre y eso encarece la inversión humana y económica en la elección. Por tal razón, muchas organizaciones delictivas, al parecer, ya no les conviene apoyar a los corruptos de siempre. En este punto me refiero u otros países, debido a que en México no pasa eso, es decir, el narco no tiene que ver con políticos o elecciones. Quizá tengan la respuesta a mi pregunta y tal vez de nuevo sea errónea, pues no se puede generar un cambio si algunos responsables de la crisis siguen al frente de la oposición. A mí me queda clara la ruta para hacer una oposición de verdad, me queda claro el camino, sin embargo a ustedes parece costarles mucho comprender lo evidente. Con el próximo ensayo de gobierno federal sobre revocación de mandato presidencial, tendré nuevos y mejores elementos para opinar igual o cambiar de opinión. ¿Cambiaste de opinión, Enrique? Dame más detalles de esto que me parece tan enriquecedor con lo que has escrito y que rescatamos hoy. Para nada he cambiado de opinión, al contrario, mi opinión se robusteció. Inclusive se me hizo bastante raro el hecho de que no se pudiera publicitar la revocación del mandato. Yo estaba totalmente a favor de que se divulgara, porque pues evidentemente, ¿cómo va a saber la gente que tiene que votar para que el presidente se quede o se vaya, ¿no? Y si no lo sabe, entonces fue una revocación del mandato casi obscura, casi nula en comunicación, y aún así se consiguieron los 15 millones o más de 15 millones de votos a favor. Imagínense usted si se hubiera divulgado, creo que hubiera arrasado. Entonces, evidentemente, ya ganaron, ahí metieron un golazo por parte del partido del poder, evidentemente, por parte de Andrés Manuel, y ahorita estamos a punto de saber qué va a pasar. Espero que las 6 gubernaturas se ganen. Y con respecto a la columna, qué bueno que la leíste, qué bueno que la leíste completita. No he cambiado de opinión y la verdad es parte de lo que se vive en México, y te felicito porque necesitamos más medios de comunicación como el tuyo para poder en un momento dado seguir informando a la gente con pareceres realmente serios. Urge que esta oposición no se salga con la suya y que cada quien pague lo que debe. Es imposible. Esa gente nada más con el simple hecho de ser funcionario público se hacía millonaria de la noche a la mañana, y eso es un crimen y deben de pagar por eso todos aquellos que tengan cola que les pise.
suscribo lo que dices, Enrique Carpizo. Déjame mencionar esto que denuncia